Bien, chicos, vamos a empezar entonces con el primer día del curso de Gerencia de Salud. Les doy la cordial bienvenida. Soy la doctora Joyce Osorio Robles, médico con especialidad en Administración y Gestión en Salud. Formamos parte, junto a la doctora Socorro Latrista, el doctor Manuel, Felipe y el doctor Roberto Romero, el grupo de docentes que va a tener a su cargo el desarrollo de este curso. Es una nueva temática totalmente diferente a la parte clínica que van viendo, pero no tengan la menor duda que les va a ayudar en muchos campos, no solamente en el ejercicio de su carrera profesional, sino también para la parte empresarial, dado que la aplicabilidad de los conceptos que vamos a ver, sobre todo en la primera semana, aplican para cualquier tipo de empresa que ustedes quieran implementar, crear, diseñar. Sirve para todos los campos, ¿sí? Hay rasgos definitivamente que son inherentes al campo del sector salud y ello debido a que nosotros no vendemos un celular, nosotros no vendemos unos lentes, no brindamos un servicio de asistencia técnica en electricidad, no. El servicio que brindamos, ¿cuál es? A través del sector salud, es proteger la vida de las personas, recuperar la salud de las personas y mantener su salud. Una responsabilidad muy grande. Por ende, así como viajar en avión, donde tienes que preservar la vida de las personas para que lleguen a su fin, el servicio que se presta es de extremo cuidado. Por eso es que las consideraciones en logística y en algunos otros procesos tienen algunos rasgos característicos que las vamos a ver en el desarrollo del curso. Y un poquito para conocer de qué trata el curso, eh, cuáles son los aspectos más importantes que tenemos que considerar. Vamos a ver primero qué es la gerencia en salud, de qué trata, por qué se creó, ustedes creen, por qué se creó este curso. Uno, lo están solicitando en la currícula, ahora viene como preguntas también del Exenan, vienen con un importante número relacionado a la gerencia, porque cuando ustedes terminan la carrera de medicina, en los roles de serumistas que van a adquirir, muchos de ustedes van a ser jefes, van a tomar decisiones en ese momento de la conducción, decisiones en qué priorizan atender al paciente A, atender al paciente B, derivar en cierta ambulancia a este tipo de pacientes, pero tengo otro esperando. Ese enfrentamiento desde que uno termina la carrera de medicina obliga también a que todo médico, el perfil del egresado, incorpore estos temas de la gerencia en salud. Y como mencioné hace unos minutos, los términos que vamos a desarrollar, dirección, planeamiento, control, liderazgo, gestión de recursos humanos, les va a servir para todos los campos que ustedes se desempeñen en adelante, sobre todo en el rubro empresarial. ¿Qué es la gerencia en salud? Es una área importante, es un proceso importante de la gestión del hospital, ¿sí? Que se va a encargar de planificar los recursos que yo voy a utilizar, cuántos estetoscopios va a necesitar, con qué frecuencia los tengo que renovar, con qué frecuencia tengo que mantener mi equipamiento biomédico, qué procesos de selección para adquirir mis medicamentos, mis equipos, mis ambulancias, tengo que tener en cuenta, son los mismos que sirven y aplican para otro sector, para otra empresa. Hay características y condiciones muy inherentes y que solo aplican para el sector salud y algunos otros sectores que necesitan alguna diligencia inmediata. Entiéndase como gerencia en salud esa disciplina que se encarga de gestionar los recursos de un hospital a través de
la gestión de recursos humanos, de conformación de equipos, de un buen liderazgo también, que pase hacia la cabeza. No existe un director del hospital que tome decisiones oportunas, que tome decisiones las más certeras posibles. Cualquier error en una toma de decisión va a conllevar a un impacto grande. Cuanto más alto esté el puesto gerencial de un jefe de servicio versus un jefe de departamento, subdirector y director de hospital, cuanto más alto esté, el alcance de las decisiones va a ser mayor o menor. Y las decisiones tienen que estar basadas en la misión principal de un hospital. ¿Cuál es? La de recuperar la salud y la de preservar la salud y la vida de las personas. Es importante entonces que tengamos estas nociones de términos gerenciales, cuáles son las principales características que debe tener el jefe de servicio, cuáles son las nociones mínimas que deberían de tener ustedes cuando sean médicos jefes, cuando sean jefes de departamento o directores de hospitales. Antes de ver cuál es el logro de la exposición, el logro de aprendizaje de la exposición del día de hoy, vamos a ver de manera rápida el sílabus del curso. Se ha colgado algunos documentos en el aula virtual. Todos ustedes tienen acceso a su aula virtual y el día de hoy se ha colgado el sílabus, que vamos a verlo en unos instantes. Se ha colgado la guía de seminarios, donde está todo el contenido de la temática que se va a desarrollar en la parte práctica, ¿no? Este curso se divide en dos partes, teórica y práctica. Teórica que las vamos a llevar de 4:20 de la tarde a 6 de la tarde, los martes y jueves, y la parte práctica con el desarrollo de los seminarios y el trabajo de investigación formativa. Aquí hemos colgado el desarrollo de los seminarios, que es un componente de la parte práctica, pero también hemos colgado los criterios de evaluación para la presentación de los trabajos de investigación formativa. También se ha colocado los criterios de evaluación, las fichas que nosotros, los docentes de cada seminario, consideramos para el momento que ustedes sustentan el seminario que les ha tocado, que se les ha sido asignados. ¿Sí? Esos son algunos de los instrumentos que hemos colgado el día de hoy. Terminando la clase también vamos a colgar las diapositivas del día de hoy y vamos a revisar el sílabus de manera rápida. Tenemos, vamos a ver, la unidad 1 que consta de estas 3 semanas, donde vamos a ver conceptos generales de la administración. Es una introducción al curso de gerencia, cuáles son las funciones más principales de la administración, qué es un sistema de salud, un establecimiento de salud, una póstata dentro de un sistema de salud, cuál es el marco normativo aplicable vigente en nuestro país sobre la cual se debe crear un nuevo hospital, sobre la cual tienen que regirse la compra de equipos biomédicos, los procesos logísticos que habíamos mencionado. Es en la unidad 1, 3 semanas. La siguiente unidad es la unidad de planeamiento. Aquí vamos a abordar una función importante, ¿no? Que es la función de planear, ¿no? De documentar qué actividades yo voy a hacer en los próximos 3 años, 5 años y qué actividades voy a hacer el próximo año. Vamos a desarrollar en una semana planeamiento estratégico, planeamiento operativo. Viene el primer examen parcial. Luego en la unidad, cuando empecemos la unidad 3, vamos a desarrollar estas 3 funciones, así como es importante la función de planeamiento, es importante también la función de cómo se organizan los hospitales por dentro, dónde debería estar ubicado el servicio de emergencia, cuál debería ser el mejor organigrama de nuestra posta, de nuestro centro o de nuestro hospital.
Vamos a ver la función de dirección también. La función de dirección que nos da cuenta de cuáles son las características que debe de tener nuestro ministro de salud, ministro o ministra. ¿Cuáles son esas características, esas competencias que debería tener nuestro director o directora de hospital, nuestro jefe de servicio? ¿Cuáles son esos pasos para las tomas de decisiones? ¿Qué aspectos, qué criterios yo debo considerar al momento de tomar una decisión en salud? Control. Vamos a desarrollar también esta función importante de la gerencia, que es el control. ¿Cómo yo superviso mi recurso humano? ¿Cómo los evalúo? ¿Cómo evalúo el servicio de emergencia? ¿Cómo evalúo el servicio de cirugía de día? En eso consta esta unidad. Luego vamos a ver la unidad 4. Perdón, me estoy mareando. Acá está la unidad 4, donde vamos a hablar de varios sistemas que existen dentro de un hospital. ¿Qué son sistemas? Es un conjunto de procedimientos y dentro del hospital existen varios sistemas. Uno es el sistema que conduce la gestión del recurso humano. Otro es el sistema logístico. Y después de esta primera semana de la unidad 4, a la semana 10, tenemos nuestro segundo examen, ¿sí? El examen parcial número 2. Cada vez que tengamos una semana de examen, esa semana no hay seminarios, esa semana ustedes van avanzando con sus trabajos de investigación formativa. La presentación se realiza y coordinaciones directamente con el doctor Manuel Vela. ¿Sí? Pero esta semana donde tenemos examen, no tenemos presentación de seminario, pero sí hay presentación de avances de investigación formativa. Seguimos en esta unidad, que era la unidad de donde veíamos cuáles son esos sistemas que están dentro de los hospitales o centros de salud, es decir, los sistemas de la gestión de los servicios de salud. Habíamos dicho que está el sistema de cómo se conduce el recurso humano, el sistema de cómo se compran los medicamentos, que es la gestión logística. Aquí vamos a hablar también de la gestión de la calidad, la gestión del riesgo, de las emergencias y desastres. Muy necesario este tema, dado que nuestro país se encuentra en el cinturón del fuego del Pacífico. Estamos expuestos a sismos, a desastres naturales de gran impacto, ¿no? Y lo hemos visto en este año hemos tenido muchos eventos sísmicos, ¿no? Y se prevé también un sismo de gran intensidad en Lima que supera la escala de 8 de Richter. Culminando este sistema de gestión del riesgo de desastres, viene nuestro examen, viene otro sistema que es el de gestión ambiental y ahí viene nuestro último examen parcial, que es el examen parcial número 3. Tenemos 3 pruebas escritas, 3 exámenes, examen 1, examen 2, examen 3. Las estrategias por las cuales vamos a desarrollar todo nuestro curso son conferencias, esto es más en las clases teóricas, de 4:20 a 6 de la tarde, los martes y jueves. Van a haber reportes de ustedes durante la parte práctica en los seminarios y también durante las presentaciones de investigación formativa. El doctor Vela les puede solicitar un reporte de sus avances también en cualquier momento. Él va a explicar con más detalle la metodología y los criterios de evaluación de los trabajos de investigación formativa. Los seminarios, vamos a tener dentro de los seminarios algunos casos prácticos. ¿Qué harían ustedes si pasara determinada situación entre sus médicos, ¿no? De su servicio o entre sus médicos jefes, si fueran director de hospital? Vamos a poner algunas situaciones de casos administrativos como ejemplo. La idea es de que en estos seminarios podamos discutir del tema, dado que ustedes van a hacer una investigación profunda de los temas que les van a ser asignados. Proyectos, nos referimos al proyecto de investigación formativa y lecturas, ¿no? Se les va a alcanzar lecturas también dentro de la parte práctica. Las clases teóricas
como el día de hoy y el jueves son de 1 hora 40 minutos, empezamos 4:20. Hoy hemos dado una tolerancia de 5 minutos. A partir de la próxima semana empezamos 4:20. Perdónenme, quiero ver si es que está grabando. Sí, está grabando. Se utilizará una metodología activa que favorezca el aprendizaje del alumno. Vamos a evaluar en los seminarios, ¿sí? Constantemente la participación, no solamente de los alumnos que les toca desarrollar el tema, sino también de los otros grupos. Y puede haber una calificación individual que los diferencie a cada uno de ustedes, ¿no? Inclusive en la parte teórica, ¿sí? Todas las clases van a ser virtuales. Vamos a utilizar esta aula virtual. Ya se ha colocado el enlace para todas las clases. El enlace es el mismo. Cualquier duda o consulta sobre la clase a través de su delegada. Los criterios de evaluación los vamos a ver aquí. Habíamos mencionado 3 exámenes teóricos. Cada uno de los exámenes tiene una valoración del 20% respecto al 100% de su nota. El examen 1 tiene una valoración del 20% de la nota total. El examen 2, un 20% de la nota total. El examen 3, un 20% de la nota total del curso. Y la parte práctica, es decir, el promedio de su nota de seminario con investigación formativa, el promedio de ambos entre dos, representa el 40% de su nota del curso en gerencia en salud. ¿Sí? Repito, y acá vamos a ver las ponderaciones. 20% de su nota es el examen 1, que incluye la evaluación de estas unidades. 20% de su nota es el examen 2, 20% de su nota el examen teórico 3 y el 40% la parte práctica, que es la sumatoria, el promedio entre la nota de investigación formativa y la nota que le aplique el docente a cargo de sus seminarios. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Sí, Para doctora. Perfecto. Doctora. Muchísimas gracias. Hasta el promedio final, 20%, 20% y 40%. Yo estoy segura que ninguno de ustedes va a ir al sustitutorio, pero de todas maneras se coloca ahí, por si acasito. Pero estoy segura que ninguno de ustedes va a necesitar. Listo, hay algunas referencias, sin perjuicio de ello, podemos alcanzar algunas adicionales, ¿sí? Para el seminario o para profundizar, igual vamos a colgar algunas en nuestra aula virtual. Bien, los casos que forman parte de la guía de seminario las vamos a compartir a cada grupo. También los docentes a cargo de sus seminarios se las comparten a cada uno de sus grupos. Estamos con el doctor Roberto Romero en el desarrollo del seminario y vamos a estar muy gustosos de poder atender cualquier duda que tengan, más aún considerando que es un tema nuevo para ustedes, ¿no? Totalmente extraño y nuevo. Y la idea es de que en esta etapa, jóvenes, ustedes se cansen de pedir o de consultar, ¿no? De preguntar y preguntar. Es en esta etapa donde ustedes tienen esa libertad de preguntar y preguntar y preguntar al docente. De repente no lo sabemos todo. Hay un nuevo término que apareció el día de ayer, ¿no? Y nos sirve para retroalimentarnos, ¿no? Para perfeccionar conceptos y para actualizar conceptos. Esa es la idea del intercambio de información. Más aún con toda la revolución de la IA, tenemos mayor información que hay que saber valorarla y diferenciarla. No todo lo que está es conforme se aplica o conforme lo dice la literatura a la que se hace referencia. La guía nos da algunos, recoge, ustedes saben, toda la información que está colgada, pero no toda esa información constituye fuente primaria, ¿no? Mucho se trata de fuente secundaria y fuente terciaria.
Así que hay que saberla utilizar, siempre yendo a la fuente primaria. Si me da tal referencia, ir hacia mi referencia. No digo que esté mal, usen la IA, usen el ChatGPT, el Gemini, úsenla. Pero sí se les va a exigir, al menos en los seminarios, que coloquen la fuente bibliográfica. Y ahí sí no van a poner ChatGPT, sino que tienen que colocar la fuente sobre la cual se ha basado esa información. Repito, porque hay información que viene de información secundaria y está tergiversada. Entonces, siempre recurrir, jóvenes, a sus fuentes primarias. Bien, ahora vamos a continuar. Ya nos introducimos a la clase del día de hoy. Va a ser sencillísima la clase del día de hoy para no asustarnos sobre los términos a veces complicados y que nos dan sueño del curso de gerencia. No, chicos, prestemos mucha atención, porque estos conceptos que vamos a ver los van a ir viendo durante todo el desarrollo. Si no entienden el día de hoy de qué aborda, de qué trata la gerencia y por qué estudiarla, por qué va a ser importante el momento que yo sea médico en mi ejercicio profesional conocer, entonces no vamos a comprender las siguientes clases. ¿Sí? Muy atentos. La unidad uno, que son 3 semanas, la unidad uno, que son 3 semanas, vamos a tener como logro, la idea es de que ustedes puedan saber cuáles son esos elementos importantes de la gerencia en salud. ¿Cuáles son? Se los voy adelantando. Pregunta de examen. Planeamiento, planificar, esos son los elementos de la gerencia en servicios de salud. 1, planificar. 2, organizar. 3, dirigir. Y 4, controlar. Esos son los elementos principales de la gerencia de servicios de salud. Y al final ustedes tienen que saber cuáles son esos 4 elementos básicos de la gerencia de servicios de salud. Los reconoce, sabe cuáles son y nos pueden describir en qué consiste cada uno de ellos en una oración de una línea, cada uno. Segundo, como logro, ustedes van a comprender cómo impacta la política, la situación económica, el marco normativo, ¿no? Y cómo está el ámbito social en la gestión de mi hospital, cómo impacta en la gestión de mi centro de salud. ¿Influye, chicos? ¿Ustedes creen que influya el marco normativo, lo que dice el ministro de Salud, lo que aprueba? ¿Influye? Claro que sí. Si es que sacan una nueva norma que cambia la modalidad del examen de ENAM, influye, ¿cierto? Es un marco normativo que puede cambiar la forma de valorar, calificar el recurso humano en salud, el impacto económico, claro. Si es que el Congreso ha aprobado para este año menor presupuesto a lo que el MINSA había pedido para los hospitales a nivel nacional, va a haber un impacto en la compra de medicamentos, en el mantenimiento correctivo de los equipos. Si se malogra un tomógrafo, de repente no tengo presupuesto y va a estar malogrado, inoperativo. Voy a tener complicaciones de mis pacientes oncológicos. No voy a realizar un tamizaje oportuno de algunos tipos de cánceres o del estabiaje. Va a impactar. Entonces, ustedes al final de su vida van a comprender cómo factores externos que están a mi hospital, a mi establecimiento de salud, pueden influir en la gestión de mis servicios y finalmente en mis actividades de salud. ¿Cuáles son mis actividades de salud? Atender a mi paciente, entregar un medicamento, tomarle una radiografía, capacitar a mi recurso humano en salud, etcétera. Ese es el logro que van a tener ustedes al finalizar la primera unidad. ¿Mm? Son 3 semanas. Semana 1, vamos a ver estos temas. ¿Qué es la administración? Conceptos básicos. ¿Qué es la organización?
qué entendemos por organización? Organización es un banco, organización es una posta de salud, organización es un policlínico, organización es un hospital. ¿Qué es una organización? ¿Qué es la cultura y clima organizacional? ¿Y por qué empezamos con estos términos? Porque están relacionados con las personas. Y una organización, chicos, podría existir sin personas, aunque sea una o dos. De repente es una organización virtual, no lo sé. Pero igual tiene que haber un monitoreo. Alguien, la máquina solita no va a estar monitoreando. Alguien tiene que estar evaluando mis procesos, la calidad de mis servicios, incorporar un nuevo procedimiento. Hay personas, y como hay personas, aparecen estos dos términos que se denominan cultura y clima organizacional. Y los vamos a ver más adelante de qué se tratan. ¿Qué son los gerentes? ¿Quiénes son los gerentes? Perdón, no qué son, porque no son objetos, son personas. ¿Quiénes son los gerentes? Eso vamos a ver la semana 1. Eh, También vamos a ver algunos antecedentes históricos de la administración, proceso administrativo. En la semana 2, ¿qué es el sistema de salud? ¿Quiénes conforman nuestro sistema de salud? ¿A qué llamamos sector salud? ¿A qué llamamos reforma del sector salud? ¿A qué llamamos modernización del sector salud? ¿En qué consiste el análisis de situación de salud? ¿Qué es la descentralización en salud? ¿Cuál es el modelo de atención que se aplica en nuestro país? Y la semana 3 es un poquito pesadita, ¿sí? Vamos a ver una lista de normas, una lista importante de normas que existen y son las que nos rigen para crear un establecimiento de salud y para operar, ¿no? Para realizar nuestras actividades en salud. Esa es la tercera semana. Y empezamos ahora a conocer un poquito qué es una organización y vamos a también conversar de cultura, clima organizacional y quiénes son los gerentes, qué características debería tener un gerente. ¿Qué es la organización en sí? Cerremos los ojitos Cerremos los ojitos y pensemos en diversas organizaciones. A ver, organizaciones del campo financiero. ¿Qué tenemos? Las que nos venden pólizas, ¿sí? Los que nos venden pólizas de seguros, los bancos, todas estas entidades, la SBS, de por sí también, los fiscalizadores, ¿no? La SBS, organizaciones del sector público. Se nos vienen a la mente más, ¿no? Los ministerios existen, son organizaciones del sector salud, diferentes tipos de organizaciones pequeñas, como un puestito de salud, que de repente tiene 3 o 4 ambientes, hasta una gigante, como un hospital. Y si vamos más allá, puede ser un hospital con su conjunto de redes de servicios, las clínicas, por ejemplo, ¿no? Hay clínicas que son complejos hospitalarios. La Clínica Internacional tiene un montón de sedes, ya varios, la San Pablo también, complejos hospitalarios. El hospital es una organización. ¿Y qué es la organización? Es una estructura administrativa porque administra personas y recursos físicos, ¿no? Administra cómo debe, qué equipos debería tener mi empresa. Si es una empresa telefónica, qué equipamiento, qué características debería tener mi recurso humano. Es la estructura administrativa que se crea, yo creo una organización para cumplir un objetivo, cumplir objetivos, pero también para lograr metas. No es que yo lo creo, a ver, si yo creo mi empresa, mi consultorio médico, creo mi empresa, lo creo porque solo quiero, soy buena y voy a
mi consultorio privado, ¿no? Instalo mi consultorio privado. Soy buena y voy a donore todo. Puede ser si tengo una ONG, también. Mm. Y si soy, vamos al ejemplo del consultorio privado, que va a tener una meta de tantas atenciones, y esas tantas atenciones van a tener un tipo de ingreso, algunas utilidades, algunas ganancias, pero voy a estar basada en objetivos y metas. Voy a ofrecer un producto o un servicio, pero esta organización, además de que conozco que va a tener objetivos y metas, una característica importante de toda organización es que tiene recursos humanos, los cuales yo tengo que gestionar. ¿Y qué consiste la gestión de recursos humanos? En saber cuántos necesito, para qué los necesito, cuánto les tengo que pagar, qué tipo de gratificaciones, de motivación le voy a entregar, de incentivos. Es un tipo de definición de la organización. Otros definen a la organización como un conjunto de personas, un grupo social, pero que además de las personas hay tareas y está la gestión administrativa, igual que en el concepto anterior. Nos decía que era una estructura organizativa, acá también. Una organización que tiene personas, que tiene actividades, que tiene tareas, pero también se caracterizan porque están administradas, están siendo administradas, tanto las personas como los recursos que se utilizan para cumplir con las tareas y objetivos tienen que tener un tipo de administración. Todos estos van a interactuar y finalmente todas van a funcionar. Este conjunto funcionan como un sistema. Por eso es que algunos también definen a la organización como un sistema. Hay elementos, hay procesos y hay rutas que se siguen. Finalmente, aquí coinciden estos dos conceptos en que toda organización tiene retos de cumplir objetivos y metas. Este es otro concepto que decimos, las organizaciones son estructuras administrativas, porque hay una gestión administrativa. Y cuando hablamos de administración, tiene que venirse a nuestra mente, jóvenes, compras, ventas, calidad del servicio, cómo manejo mi recurso humano. Todas esas características están relacionadas a la administración, al proceso administrativo. Sistemas administrativos. ¿Cuáles son los sistemas administrativos? El sistema de recursos humanos, el sistema de logística, que se crean, que funcionan dentro de la organización para lograr metas u objetivos. Pero estas metas u objetivos, todos estos subconjuntos que tiene mi organización, finalmente se pueden lograr y cumplir por la participación de las personas. Acá hay más definiciones, es un grupo de personas y medios organizados para un fin determinado, un hospital, por ejemplo, ¿no? Va a ofrecer servicios. Su principal objetivo, recuperar la salud o mantener la salud, preservar, cuando yo hago promoción y prevención, preservar la salud, pero todas interactúan. Yo recibo un paciente enfermo por una infección respiratoria baja, pero a la vez veo que es obeso y lo derivo por ese factor de riesgo que estoy encontrando para evitar que tenga enfermedades no transmisibles, para hipertensión, diabetes. Pues ya mi área que está recibiendo el paciente, no sé, el consultorio de neumología, está derivando al consultorio de medicina interna, o al consultorio del médico general, o al consultorio del médico familiar. Estoy trabajando como un sistema interrelacionado en mis diferentes unidades. Asimismo pasará en el banco. Si un cliente ingresa para un tipo de préstamo importante para crear su empresa, pasará, ¿no? Por un sustento, este pasará al área de fondos, no sé, al área que ve su sistema crediticio y finalmente otra área que hace el desembolso, que se encarga de hacer el desembolso de cuentas.
pero son diversas unidades que están participando de manera interrelacionada para cumplir con la misión y la razón de ser de esa organización. Toda organización está compuesta por sistemas que se relacionan, por unidades que se relacionan y que se van a ir especializando en determinado tema. Regresamos al banco. Unos serán especialistas en desembolsar fondos, otros en evaluar el factor de riesgo financiero que tiene el cliente. Hay una subespecialidad o especialidad. Lo mismo pasa en el hospital. Hay una especialidad del área quirúrgica, que es totalmente diferente a la especialidad que tiene que tener el personal en farmacia, que tiene que tener el personal en administración, que tiene que tener el personal que está en hospitalización. Son totalmente diferentes las funciones y se van especializando. Una característica importante, repito, de la organización es que está conformado por personas. Para que mi organización tenga éxito, estas personas tienen que trabajar como equipo, facilitando el trabajo del otro servicio. Si yo atiendo en emergencia, y soy un médico, una enfermera que está en una organización de un hospital y estoy en el servicio de emergencia, yo quiero atender a mi cliente, el paciente, pero no puedo dar con el diagnóstico si es que no tengo un examen de laboratorio. Necesito del área de laboratorio. Si yo no trabajo de manera coordinada con el área de laboratorio, este de repente no me lo va a entregar en los 20 minutos que yo necesito tomar una decisión inmediata con ese paciente, entubarlo o no entubarlo, hacerle una toracotomía o no, de emergencia, un trauma abdominal cerrado, necesito un ECOFAS, un examen inmediato, pero para ello necesito también de la colaboración de repente de otros servicios o de otros sistemas de mi organización. Entonces, el trabajo coordinado permite cumplir con la misión de esa organización. El ejemplo que había dado permite cumplir con la misión del hospital, que es mantener y recuperar la salud de nuestros pacientes. Pero además, otra característica, así como es característica importante el hecho de que esté conformado por personas, es una característica importante también que tiene normas. No es que cada trabajador dice, yo lo hago como considero que es una central telefónica. Tiene sus normas, le dicen al call center, a la persona que se contrata al call center, tú vas a contestar. Si es ese tipo de llamada, vas a decir esta frase. Ya tienen guiones inclusive preparados, pero existe una norma que dice cómo va a funcionar el producto, cómo va a funcionar los procesos para la venta de determinado producto o la oferta de determinado servicio. Entonces, otra característica importante de las organizaciones es que funcionan mediante normas. En el hospital existen unas normas de seguridad del paciente, unas normas que vienen desde el Ministerio de Salud. La Organización Mundial de Salud las priorizó, Perú formó parte y en base a ese compromiso asumido, el MINSA emitió cuáles son esas líneas principales que debemos de desarrollar en seguridad del paciente y ahora son unas normas en nuestros hospitales. El lavado de manos para procesos críticos cada vez que atendemos a un paciente, que lo tocamos, que lo examinamos. Ahora es una norma la mascarilla, el uso de la mascarilla también. Toda organización se caracteriza también porque funcionan mediante normas que deben de ser de estricto cumplimiento para poder cumplir con el propósito de mi organización. Esta es una definición que centra muchos de los conceptos que hemos visto anteriormente y que nos dice que la organización
es la más cercana a poder contextualizar todas esas características que hemos visto en las diapositivas anteriores. Es con la que nos vamos a quedar. ¿Qué es la organización? Es un conjunto de elementos, personas, para el caso del hospital, personas, camas, estetoscopio, medicamentos, paredes características del área de laboratorio, cubiertas con plomo, ¿sí? Es un conjunto de elementos compuesto por personas que interactúan entre sí bajo una estructura, bajo normas, diseñada para que estos recursos humanos que trabajan para cumplir una misión, los recursos financieros, los recursos físicos y de información y otros, de forma coordinada, ordenada en base a normas, regulada en base a normas, logren cumplir el propósito por el cual han sido creados. Tengan algún interés lucrativo o no lo tengan. Una ONG no tiene fines de lucro, pero es una organización. Está conformado por un conjunto de personas, tienen una norma, manejan recursos financieros que vienen de donaciones, tienen recursos físicos, tienen recursos de información, porque toda organización va generando organización, va generando información. En el ejercicio de sus funciones va desarrollando información. Otra característica, coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, ¿sí? Y puede ser con fines lucrativos o no. ¿Cuáles son, pregunta de examen, las características de las organizaciones? Uno, conformado por personas que trabajan de manera coordinada o descoordinada, que se ayudan entre sí para cumplir las metas o que se ponen cabe, empiezan a hablar unas mal de otras y finalmente el paciente afectado, el cliente insatisfecho. Conjunto de personas conformado por un conjunto de personas que cooperan, que coordinan entre sí para el cumplimiento de objetivos y metas. ¿Qué otra característica tiene una organización? Es que tiene una estructura y esa estructura es su infraestructura, el conjunto de normas que los rigen, que los caracteriza, el conjunto de procedimientos que nos dice cómo va a funcionar para atender a determinado paciente, cómo va a funcionar mi empresa que elabora guantes, cuáles son los procesos, qué unidades debo de tener, esa es la estructura. Y otra característica de las organizaciones es que tienen un propósito definido, que son sus objetivos y metas que desean alcanzar. ¿Qué objetivos tiene toda organización? Es el propósito hacia donde se dirige. Y ese propósito nace de eh, la conjunción del interés de lo que yo quiero resolver, tratar o tener como producto. ¿Cuáles son los objetivos que persigue toda organización? Son estos. Obtener utilidades, esto sería para las empresas con fines de lucro. Para las empresas sin fines para las organizaciones sin fines de lucro, sería cumplir con las metas. Otros objetivos de toda organización es proporcionar productos, computadoras, la venta de celulares o proporcionar servicios. Arreglar celulares es un servicio. El servicio que damos en el sector salud, en los hospitales, es la oferta de servicios. Otro objetivo de la organización para que pueda subsistir en el tiempo, así sea una ONG, es tener una buena imagen. Si no, simplemente se va a la quiebra o deja de existir por no tener credibilidad. Brindar productos o servicios de calidad. Toda organización tiene que aspirar a eso, tiene que tener eso como objetivo. Ofrecer calidad, diferenciarme por algún valor agregado que tenga mi producto o servicio. Debe perseguir como objetivo proporcionar
proporcionar una buena percepción del cliente. Y estos son términos de calidad, ¿no? La percepción, ¿qué es la percepción de las personas? Es como yo siento que recibió el servicio y va a variar. Para una persona que viene de una zona rural a Lima por primera vez y ingresa a un policlínico o a una clínica poco conocida, de repente es, wow, lo top, top, ¿no? Para una persona que viene de una zona rural, donde en su distrito o en su pueblo joven, en su caserío, no hay estos servicios. Entonces, si viene a Lima y va a una clínica X, va a sentir que esa es la mejor clínica, la top, top, una media, ¿no? Poco conocida. Pero si fuera una persona de Lima que ya ha pasado por diversas clínicas, para esa, la valoración de esa clínica de nivel medio va a ser mucho más exigente que nuestra persona ejemplo que viene de un caserío de la zona rural. Entonces, toda organización tiene que apostar también por proporcionar una buena percepción del cliente. Ya entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de percepción. Otra característica, otro objetivo que tiene toda organización es contar con un buen clima laboral y vamos a ver más adelante a qué nos referimos. Asimismo, es desarrollar una buena cultura organizacional y miren las dos diferencias, tener buen clima organizacional y desarrollar una buena cultura organizacional. Muchos confunden que clima es lo mismo que cultura organizacional. No. El clima es como estoy yo ahorita, hoy. Hoy, martes 26 de agosto, ¿cómo están mis trabajadores? Ese es el clima. Y la cultura organizacional es lo que yo voy construyendo en el tiempo. Si yo creo el día de hoy mi clínica no va a tener hoy día una cultura organizacional. Yo quisiera tener una cultura organizacional fuerte, pero desafortunadamente en el día uno yo no voy a tener una cultura organizacional. Voy a tener un clima, sí, pero una cultura va sentándose en el tiempo, conforme van interactuando mis trabajadores. Y de repente llego a denotar que mi cultura organizacional al año es una cultura organizacional con el valor de oportunidad de la atención. Todos se esmeran por atender de manera oportuna. O todos mis trabajadores se esmeran porque mi paciente o mi cliente, el que ingresa a la clínica, siempre esté informado y bien informado. Se va construyendo en el tiempo con un conjunto de creencias, de hábitos, de valores. Otro objetivo que persigue toda organización es ser competitivos en el mercado. Para poder subsistir como organización, tenemos que ir agregando valor, un valor que nos diferencie en la consulta externa, en la emergencia, en los hospitales públicos. El valor que se tiene es que no pagas, estás atendido por un SIS, ¿no? Pero el otro valor son sus profesionales de la salud, que tienen buenos profesionales de la salud, los hospitales de alta complejidad. Y el último objetivo que está relacionado con el anterior, con ser competitivos, es mantener a la organización a la cabeza, con algún plus que me diferencie, para poder subsistir. ¿Qué tipos de organizaciones, chicos, encontramos? Como vemos, el término de organización aplica para cualquier sector. Y vemos la clasificación de las organizaciones. Pueden ser organizaciones que por su localización sean solo locales, que exista solamente una sola sede. Pueden ser regionales, que tengan más alcance en todo un departamento, o puede ser una organización que tenga alcance nacional, como un ministerio, por ejemplo, o una organización de nivel internacional. La Telefónica, por ejemplo, ¿no? Es una organización con alcance internacional.
Su localización es internacional porque está en más de 2 países. Otra clasificación es por su propiedad. Si está administrado por el sector público, es una entidad pública, y si es de propiedad privada, con fondos privados. Otra clasificación es por su tamaño, una organización pequeña, mediana o grande. Pequeña en el sector salud, un puesto de salud. Mediana, un hospital nivel 2. Grande, el Hospital Rebadiat, el Hospital 2 de Mayo. La seguridad social en sí. Y otra clasificación es por su finalidad. Si tiene fines monetarios, con fines de lucro, o sin fines de lucro, como una ONG. La palabra organización, chicos, esa es solo una diapositiva de enfoque de sistemas. La palabra organización tiene que traer a la mente de ustedes que dentro de una organización hay personas y hay procesos. No es que una unidad de mi empresa, de mi organización, pueda funcionar sola, si no, no existieran las otras áreas. Toda unidad depende de una o dos áreas de mi organización. Entonces, ahí viene, y cuanto más yo trabaje de manera interrelacionada y como sistema, mi organización va a tener más éxito. ¿Y qué es un sistema? Es un todo organizado compuesto por dos o más partes. Miren que no dice compuesto por una, no, dos o más partes que se relacionan, que dependen una de las otras y que se denominan subsistemas o componentes. En el hospital, por ejemplo, ¿qué componentes o subsistemas tendríamos? Tendríamos el subsistema de hospitalización, el subsistema de consulta externa, el subsistema de mantenimiento, el subsistema de gestión de recursos humanos, el subsistema de logística, el subsistema de emergencia, el subsistema de sala de operaciones, ¿sí? Tenemos varios subsistemas dentro de una organización. Por eso es de que esa definición que se acerca y que menciona a la organización como es un sistema, un todo organizado, es el enfoque de sistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas que existen en toda organización, sea salud o no sea del sector salud? Un subsistema técnico, es decir, conocimientos de la empresa, el conocimiento de una organización bancaria en el rubro netamente financiero, el conocimiento de un hospital. Lo otro, el subsistema estructural, que dice cuál es el organigrama que debe tener mi hospital, cuáles son las tareas que van a ser asignadas, qué función va a ser mi administrador, qué función va a ser la oficina de logística, qué función va a ser mi jefe de recursos humanos. Ese es el componente, el subsistema estructural. Otro subsistema es el administrativo y otro es el psicosocial. ¿Por qué el psicosocial? Porque toda organización está conformada ¿por qué? ¿Por quiénes? Por personas, ¿no? Y el componente administrativo es el que hace los planes, el que dice cómo comprar los insumos que van a servir eh, para mi organización. Y este subsistema es el que fija también las metas y los objetivos y las estrategias que voy a diseñar para cumplir con esos objetivos y metas. Aquí más detalle de cada uno de los subsistemas a qué se refieren. Por ejemplo, el subsistema técnico son conocimientos, la adquisición de equipos, las instalaciones especializadas para la razón de ser. Por ejemplo, la sala de operaciones, el servicio de emergencia. A eso nos referimos con instalaciones, ¿no? Aquellas instalaciones que van a diferenciar y que forman parte de la característica per se de la razón de ser de mi organización. El subsistema estructural, que está básicamente conformado por las características
de cómo está conformada estructuralmente mi hospital, el organigrama de mi hospital, el organigrama del Ministerio X, el organigrama del banco. Cómo se relacionan cada una de mis unidades que existen en el organigrama, cuáles son los flujos de trabajo, qué grupos de trabajo tengo, quién ejerce autoridad sobre quién, quién es el jefe, quién es el subjefe, quiénes son los operarios, cuáles son las reglas y las normas que hacen que funcione mi organización. Sería acá. En el subsistema administrativo, habíamos mencionado los planes, eh, cómo superviso, qué instrumentos utilizo para supervisar que está utilizando la máquina y el equipo correctamente, que ha cumplido con la tarea. El subsistema psicosocial relacionado netamente a cómo conducir, cómo motivar a mi recurso humano. Y hay un subsistema de valores y objetivos que está muy relacionado al clima y cultura organizacional. Es importante también que conozcamos que una organización no tiene que pensar solamente en su entidad, o sea, hacia adentro. Mirar el jefe o los jefes de una organización no solo tiene que estarse mirando hacia adentro. Sí o sí, para que puedan subsistir, ser eficientes, y más adelante vamos a ver eficiente, qué diferencia tiene con la eficacia, tiene que ver el medio externo. Entonces, la mirada de una organización es ver tu ambiente interno, sí es importante, pero también cuáles son esos factores que te rodean, habíamos mencionado, políticos, económicos, financieros, sociales, se refiere a los factores y fuerzas externas que están fuera de la empresa, fuera de la organización y que pueden afectar el desempeño o el cumplimiento de sus objetivos. ¿Qué tengo que aprovechar de mi medio externo? Oportunidades. De repente yo una ONG fuera de mi hospital que está interesado en mi hospital, necesita sillas de ruedas y está interesado en atender a personas con discapacidad. Puedo pedir una donación de silla de ruedas. Aprovecho mis oportunidades, ¿no? Me ayudan a cumplir con mis objetivos y finalmente a subsistir. El ambiente externo son además mis clientes, mi tipo de proveedores, mi competencia. Mis clientes vienen de fuera, ¿cierto? Mis pacientes o las personas sanas que vienen a hacerse un chequeo. Si estamos hablando de un hospital, mis proveedores, ¿a quién le voy a comprar los equipos? ¿A quién le voy a comprar las medicinas? Son factores que yo tengo que tener en cuenta en mi organización. ¿Quién es mi competencia? Una clínica que ofrece lo mismo que yo. Mi competencia también puede ser la farmacia, porque, o la botica que está al frente, porque ni siquiera vienen, van directo a comprar un medicamento y consultan qué puedo tomar para. O grupos de interés, ¿no? Pacientes, asociaciones, salud para el caso del sector salud. Ese es en un entorno directo, en un entorno general. Habíamos hablado del factor económico, político, sociocultural. ¿Dónde está mi organización? Es diferente una organización que está en una zona rural, en un caserío, versus una organización que esté en una zona urbana. La oferta de sus servicios va a ser diferente, las condiciones estructurales que tiene que tener va a ser diferente, las normas que van a regir de repente son diferentes en algunos aspectos. Las condiciones tecnológicas influyen. Para el caso de salud, si hay un nuevo equipo, tengo que tener en cuenta ese nuevo equipo, si sirve o no para el tipo de clientes que tengo. Un tomógrafo, si mi tomógrafo tiene 20 cortes ya ahora con los multicortes que existen, ya está desfasado. Y condiciones de impacto mundial, ¿no? Globales. En grupos de interés tenemos internos, los empleados o los accionistas, estos son para empresas privadas, grupos de interés externo, externos, empleados, competidores y grupos de interés especial. Aquí nos referimos a los empleados tipo proveedores, ¿no?
si tienen alguna orden de servicio, por ejemplo. Elementos de acción indirecta, las variables tecnológicas, demográficas, variables económicas, políticas y socioculturales. Cuando hablamos de una organización, habíamos dicho que hay procesos que ocurren dentro de mi hospital, o dentro de mi organización, perdón. Si nos vamos al caso de un hospital, procesos en consulta externa, procesos en sala de hospitalización, procesos en unidad de cuidados intensivos, procesos en farmacia. Pero finalmente una organización, sea que ofrezca un bien o un servicio, sea que su producto final que entrega a su cliente sea un producto, un celular o un servicio, arreglar un celular, tiene recursos humanos, físicos, tecnologías, financieros, información, tiene un proceso de transformación. Entrego mi celular, tiene un proceso de transformación, se arregla y sale el celular arreglado. Vendo un celular, hay recursos físicos, tecnología, financieros, hay la construcción del celular y entrego el producto celular. En el hospital hay médicos, enfermeras, hay ambientes, salas de operaciones, consultorios, hay tecnología, ecógrafo, equipos radiológicos, ventiladores financieros para comprar y funcionar y que funcione en el hospital, y hay información estadística que nos va dando cuenta cuántos pacientes vamos atendiendo, cuántas cirugías vamos realizando, etcétera. Hay un proceso de transformación. Mi paciente viene, ingresa a la consulta externa, lo atienden, pasa y finalmente se le entrega la medicina para que cure su tratamiento. O se le vacuna de repente, ¿no? Y ya tiene el servicio final. Pero, ¿qué es importante? Y por eso está esta diapositiva. Hacer siempre una retroalimentación. ¿Cuándo hago la retroalimentación? Termino de entregar el servicio y pregunto a mi cliente, ¿te va satisfecho? ¿Cómo valora la atención que ha recibido? ¿Cómo valora el bien que le he entregado, el celular? Y en base a esa valoración es que empiezo a hacer un feedback. Y algo que no estoy mencionando, siempre tengo que pensar desde el inicio en qué factores de mi ambiente externo pueden influir tanto en el inicio como durante el proceso de transformación para obtener mi bien o el servicio que voy a ofrecer. Miren cómo el ambiente externo puede influir antes, durante. Por eso es importante considerarlo. Mis proveedores. De repente mi paciente necesita ecógrafo y mi ecógrafo se ha malogrado. Tengo un proveedor que me puede salvar mi SOS, sí o no. Entonces estamos viendo finalmente que ese medio externo puede influir, ¿no? Y el medio externo puede ser inclusive situaciones de pandemia. Puede influir en que mi empresa ya no funcione. ¿Cuántos negocios cerraron en pandemia? En el rubro de alimentos. ¿Cuántos cerraron en pandemia? ¿Y cuántos por otro lado nacieron? ¿Cuántos incrementaron? Educación virtual incrementó considerablemente. Las maestrías virtuales, fue el boom de las maestrías. Los bancos, ¿no? Que empezaban a bajar sus tasas porque no había la población económicamente activa, solo los dependientes y de los sectores públicos seguían subsistiendo. Entonces hay factores externos que exigen a las organizaciones mejoras. Por eso es que en la actualidad las organizaciones sufren una serie de transformaciones, sufren, digo yo, no debería ser así. Toda organización debería de por sí, con ese ánimo de mejorar la calidad de sus productos y de los servicios que ofrece, someterse a una serie de transformaciones, ¿no? Teniendo en cuenta los impactos sociales, económicos, globales y tecnológicos. Por ello, las organizaciones no tienen que ser cerradas, no tienen que pensar solamente lo que pasa de mi hospital hacia adentro, ¿no? Tienen que ser abiertas, flexibles, sensibles a los cambios. Si me dio una pandemia por la COVID, ya,
puedo cambiar de rubro. Y dentro de la misión y visión que tengo, me acomodo. Orientadas al cliente, siempre pensando en el cliente. No vas a subsistir como organización si solo te metes en la cabeza lo que tú quieres ofertar. De repente a mí se me ocurre ofertar, vender las cajitas de fósforo. Ya no existen las cajitas de fósforo, ¿cierto? Ya no existen porque casi todas las cocinas son automáticas. Ni los, ay, ¿cómo se llaman? Bueno, las cajitas de fósforo. A mí se me ocurre, yo quisiera vender eso, pero ¿va a servir en verdad? ¿Existe esa necesidad sentida en la población? Aquí en Lima Metropolitana, en San Isidro, en San Borja. ¿Existe esa necesidad? No, siempre para poder subsistir yo tengo que pensar en lo que necesita mi cliente, el enfoque basado en lo que quiere mi cliente. Así voy a lograr subsistencia. ¿Qué piensa en una organización nueva? ¿Qué debería de pensar? ¿A qué le debería dar más importancia? A cómo conducir su entidad, al uso eficiente, no despilfarrar, cómo ahorro mis insumos, porque ese ahorro me va a permitir inyectar de repente en otros aspectos de calidad, sin dañar la calidad, el uso eficiente de los recursos sin afectar la calidad del producto que estoy otorgando. ¿Qué es importante? Una toma de decisión basada en evidencia, basada en experiencia y también que sea oportuna. Y también la organización, una organización nueva tiene que pensar en el valor de la información que va creando. Y es importante que tenga sistemas de información altamente desarrollados. Una organización nueva, y esto ya habíamos conversado, debe ser dinámica, flexible, abierta, promover el trabajo en equipo, no en grupo, sino en equipo. De repente no con empleos fijos, sino con empleos temporales, incluso ahora la virtualidad, ¿no? Pensando inclusive en el trabajador, hacer partícipe a los trabajadores en las decisiones. Es motivador, ¿no? Entonces no sea un empleo esclavizante de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 10, sino también dar satisfacción, pensar en la satisfacción también de mis clientes internos, que son mis trabajadores. Orientada al cliente externo, importancia en los sistemas de información. La organización exitosa es aquella que le da un valor agregado a su entidad y oferta nuevas formas laborales. Había mencionado las empresas japonesas y las empresas europeas. Ahora casi todos sus trabajos, las personas están contratadas de diversos puntos del mundo y tienen sus reuniones virtuales. Nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, por ejemplo, es una nueva forma de teletrabajo, de trabajo. Existen organizaciones formales, existen organizaciones informales, cuando, pero finalmente toda organización pasa, ¿no? De la informalidad a la formalidad. Las informales, por ejemplo, las pequeñas empresas, ¿no? Es una organización, la de la tienda. Es una organización pequeña, informal, pero que tiene que tener una mirada hacia ir hacia lo formal, ¿no? Usualmente las empresas de pequeño tamaño están aquí. Las organizaciones pequeñas están en este rubro, mientras que las grandes ya tienen un componente más importante administrativo que les ayuda a la formalización. La organización tiene recursos. ¿Cuáles son los recursos? Humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Importante tener en cuenta esos aspectos. Y ahora vamos a hablar de dos puntos relacionados al recurso humano. Toda organización, uno de los elementos importantes, habíamos dicho, es el recurso humano, la persona, los trabajadores. Puede haber un jefe, una jefa y trabajadores. Finalmente, la interrelación que tengan ese conjunto de personas es el que va a permitir, chicos, que mi organización cumpla con su objetivo, cumpla con su misión y poder satisfacer a mis clientes. Pero en esa interacción va a conformarse uno
el clima organizacional, que es cómo estoy el día de hoy. Miren, acá en esta fotito están sonriendo, hoy están sonriendo. Esta jefa que está evaluando a dos de sus trabajadores o está consultándole qué opina de cómo podemos mejorar que nuestra atención sea más rápida, cómo reducimos las colas, chicos, ustedes no me están ayudando, o ustedes me están ayudando, pero ¿qué otras estrategias podríamos hacer? Están felices, recién les han recibido el día de hoy su remuneración y están felices. Ese es el clima organizacional el día de hoy. Pero resulta que de acá a un mes la empresa hace ajustes, despide personal, les dice este año no va a haber aumento en sus remuneraciones, vamos a quitar algunas utilidades, estos bonos, y el clima organizacional de aquí en 1 o 2 semanas va a ser malo. No va a ser bueno, va a ser malo. El clima organizacional es la foto de cómo estoy yo hoy. Mientras que la cultura se va formando en el tiempo. ¿Quiénes forman mis valores, mis creencias, mis ritos, mis costumbres? La costumbre, de repente la costumbre va a ser de esta empresa reunirse todas las semanas. Todos los viernes tienen una reunión. Es una costumbre propia de la empresa y forma parte de su cultura organizacional. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es la cultura organizacional? Es el conjunto de valores, oportunidad, buen trato, principios, llego temprano, marco temprano, firmo. No, no quiero marcar, solo quiero firmar. Principios, probos, de repente son unos profesionales probos, conducta proban, cumplen las normas, actitudes, creencias, formas de hacer las cosas que influyen en la forma que interactúa el conjunto de personas que elaboran en la organización. Y yo tengo dos tipos de cultura, una cultura organizacional fuerte y una cultura organizacional débil. La fuerte es lo positivo de todo y la débil es lo negativo de todo. Débil, pésimos valores, pésimos principios, no tiene normas, sus actitudes es la agresividad, la impuntualidad, no le importa cómo sale el cliente, si satisfecho o insatisfecho. Y la cultura organizacional fuerte es aquella que tiene buenos valores, centrados en mi cliente, en mi paciente, para el caso del sector salud, buenas formas de hacer las cosas, todo lo positivo. Es importante tener en claro que la cultura organizacional, esos ritos, esas creencias, esos valores, influyen en el valor de la entidad, en el clima organizacional de la entidad y en el estilo gerencial, en el estilo como todos los jefes de todas las áreas de mi organización van a ejercer su autoridad. Si yo tengo una cultura organizacional fuerte, donde todos mis trabajadores cumplen las normas, el estilo obviamente va a ser diferente. No voy a necesitar ser autoritario, muy por el contrario, soy de puertas abiertas, los escucho y hago que ellos cumplan de manera autónoma y libre las actividades que se les ha encargado, ¿no? El estilo gerencial va a ser diferente. La cultura organizacional cumple con diferentes funciones, transmite un sentimiento de identidad a mi organización. Ese hospital se caracteriza por buen trato. Ese otro hospital se caracteriza porque todos sus médicos siempre tienen con una sonrisa y te hacen dibujitos al momento de explicarte tu receta o de lo que padeces. Todos tienen ese sentimiento de identidad. Otro sentimiento de identidad que son los top especialistas en tal patología. Les da una diferenciación. La cultura organizacional también nos ayuda a facilitar el compromiso institucional, no de una sola persona, sino el compromiso institucional. Refuerza la estabilidad del recurso humano y nos ayuda también a identificar algunas consideraciones. Ya había mencionado la puntualidad, por ejemplo, en la atención. Esa es una premisa. Todos debemos atender a partir de las 8 de la mañana, desde que se apertura nocturno. Y esta premisa es aceptada por todos los integrantes de mi organización, inclusive
por mis gerentes para la toma de decisiones. La cultura se va creando en el tiempo. Todas las organizaciones tienen cultura, pero no todas las culturas influyen positivamente en el comportamiento y acciones de los empleados. La cultura fuerte es la que influye positivamente. ¿Sí? La cultura débil tienen a los empleados que están descarriados por aquí y por allá. Las decisiones de los gerentes se ven afectadas por la cultura organizacional, sí. ¿No? Una cultura organizacional débil, ¿no? Donde no hay un recurso humano comprometido, tenga que tener un tipo de decisión más autoritaria, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hablar de la cultura organizacional fuerte versus las débiles, ¿sí? Habíamos empezado diciendo que las fuertes son todo lo positivo, ¿no? Las fuertes son culturas organizacionales donde el trabajador ayuda a su compañero, lo ayuda a sobresalir, lo jala. El que sabe le enseña al que sabe más o menos, al que tiene un nivel promedio de conocimiento, y este nivel promedio ayuda al que tiene menos conocimiento. Finalmente, todos reconocen el esfuerzo como un cumplimiento del logro conjunto, no individual, y siempre hay un intercambio de información entre el jefe en el que está en el puesto más alto con el que está en el puesto inferior. Hay una retroalimentación constante, hay una escucha permanente del jefe hacia el trabajador, porque muchas veces el trabajador nos da soluciones que nosotros ni siquiera habíamos imaginado. Las culturas fuertes, ¿no? Aquellas culturas organizacionales en las que los valores fundamentales de respeto, de oportunidad, de buen trato, están muy arraigados, de compañerismo, de compromiso, están profundamente arraigados en todos y cada uno de mis trabajadores. Son compartidos por todos. Todos saben que se tienen que atender a partir de las 8 en punto. Todos saben que ningún cliente se va insatisfecho. Y la cultura organizacional fuerte tiene influencia sobre los empleados. Por lo mismo que todos trabajan con un mismo sentimiento y con unas mismas creencias, ¿no? Y valores que han sido muy arraigados en cada una de ellas, versus las culturas de ellas. Y acá hay una diferencia explícita, esta diapositiva muestra diferencias explícitas. Las culturas fuertes tienen valores, oportunidad, integridad, transparencia, que son compartidos por todos los trabajadores, mientras que en la cultura débil los valores son limitados. Hay solo 5 de 100 personas que tienen esos valores, son limitados a unas cuantas personas, pero no es la gran totalidad. En la cultura fuerte, la cultura comunica mensajes sobre lo que es importante, el respeto. Por ejemplo, en la cultura débil, la cultura envía mensajes contradictorios. Para unos trabajadores es más importante el respeto, para otros trabajadores es más importante salir a la hora exacta, por ejemplo, ¿no? Mientras que en la cultura fuerte no, se tienen mensajes claros. Aquí prevalece oportunidad y satisfacción del cliente. Mensajes arraigados sobre lo que es importante. Cada empresa determina lo que es importante en la cultura fuerte. En la cultura fuerte, los empleados se identifican con esa cultura que rige a la entidad, mientras que en la cultura débil, los empleados no se identifican o se identifican poco con la cultura. La cultura fuerte, existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Los valores compartidos por el equipo de gestión, de repente el director dice, a partir de la fecha, estos deben ser los valores. Debe regir acá integridad, probidad, oportunidad de la atención, buen trato. Y eso se ve reflejado en cómo se comportan los trabajadores. Se dice y se hace. Mientras que en la débil existe poca conexión entre los valores compartidos y lo que hacen todos y cada uno de mis trabajadores. ¿De qué depende mucho
para que mi organización llegue a ser fuerte? ¿De qué depende? Del tamaño de la organización. Imagínense, en una organización pequeña es más fácil, ¿no? Hacer que todos mis trabajadores compartan la misma visión, los valores. Es más fácil vigilarlos también, cambiarlos un poquito hacia lo positivo. Pero imagínense en una gigante, en el Rebagliati, en el 2 de mayo, en el Oiso, donde hay más de 1000 trabajadores. Es mucho más difícil. Entonces, las culturas fuertes o débiles van a depender mucho también del tamaño, del tipo de operación que realicen. Si mi tipo de operación es virtual, va a ser más difícil también, ¿no? Si es internacional y está esparcido en diversos continentes, también va a ser difícil. Y si es virtual también. El, la magnitud de rotación de mi personal. Si yo voy cambiando frecuentemente de trabajadores, también va a influir. Va a ser difícil que yo siente una cultura organizacional fuerte. Y lo otro, la intensidad con la cual el jefe, el equipo de gestión, empezó a introducir la cultura. Si yo establezco un tipo de gestión autoritario donde no escucho a ninguno de mis trabajadores, no me importa lo que ellos digan, ¿ustedes creen que voy a empezar a poder formar una cultura organizacional fuerte? Va a ser bien difícil. Si por el contrario, el jefe, el director de esa empresa empieza con puertas abiertas, con una escucha activa, con motivación al recurso humano, la situación cambia y mi organización va a tener más oportunidad en desarrollar una cultura organizacional fuerte. Clima organizacional es la foto. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo están el día de hoy mis trabajadores? ¿Cuándo se recomienda aplicar estas encuestas de clima organizacional? Se dice que un miércoles. Un lunes la gente usualmente está como loca tratando de hacer lo que va a hacer toda la semana y de corregir lo que falló la semana anterior. Y un viernes tampoco se debe hacer una encuesta de clima organizacional, porque usualmente la gente quiere ir sin marca lo que sea. Entonces se recomienda hacerlo un miércoles. Es la foto del día de hoy. ¿Cómo están mis trabajadores hoy? Conjunto de propiedades del ambiente percibidas directo o indirectamente por los empleados y que influyen en la conducta de ellas. ¿Cómo están hoy? ¿Están atendiendo todos felices? ¿Están en huelga? ¿Están en paro? ¿Sí? Influye de manera directa. ¿Qué factores influyen? La relación entre los compañeros, la relación entre el personal y jefe, el líder y estilo de liderazgo, la comunicación interna y externa, el espacio de trabajo. Si mi espacio es reducido, voy a estar triste, voy a estar desanimado, poco motivado. Si hay riesgo de hacinamiento, que yo me contagie por el COVID, no cumple con las normas de COVID, de distanciamiento, voy a estar desmotivado y el clima organizacional va a ser malo. Condición de trabajo, la condición laboral, si hay incentivos o no, la motivación que da la empresa, la política de salario, la imagen de la empresa al exterior, si es una empresa que ha recibido un cuestionamiento externo, el clima organizacional va a ser malo. Voy a tener vergüenza de trabajar acá, ¿no? La propia forma de estar y sentir de la persona también es un factor que influye. Si yo llego hoy día, soy jefe de esta oficina de planeamiento, llego y empiezo a llamar la atención a todos mis trabajadores. Estoy molesto, me siento ofuscado por problemas en la casa. Voy a transmitir, va a influir ese factor personal en el día de ese trabajador o en la semana de ese trabajador. Factores no relacionados con el puesto de trabajo también pueden influir. ¿Cuáles son los beneficios de un buen clima organizacional? Van a trabajar más, van a cumplir metas, la empresa va a ser exitosa, va a cumplir con sus objetivos, van a haber más ingresos, pueden haber más bonos, se promueve el trabajo en equipo, el recurso humano va a ser más estable, mis trabajadores van a estar satisfechos y por lo tanto clientes también satisfechos. Mejora la imagen de la empresa, se cumplen con las metas, la empresa se adapta mejor a entornos competitivos, a mi competencia, logramos, como cumplimos nuestros objetivos, inclusive los superamos, podemos ser más competitivos.
Y por el contrario, ¿cuáles son los peligros de tener un clima organizacional negativo? ¿Sí? ¿Qué efectos negativos nos trae en la organización? Uno, la falta de motivación, la baja productividad, el mayor ausentismo laboral, la falta de identificación de mi trabajador con la empresa, falta de compañerismo, mala imagen. Y esos son los factores que influyen negativamente en mi clima organizacional. Ahora vamos a ver los gerentes. Estas ya son diapositivas mucho más sencillas. Es importante, toda organización tiene que tener gerentes. Por algo estamos hablando de la gerencia en salud y la conformación de personas. Para administrar el recurso humano tienen que haber gerentes, gerentes que son los que establezcan las metas, gerentes que autorizan ciertos procedimientos que conducen, que dirigen una entidad, ¿no? Es importante, entonces, la presencia de gerente o gerentes en una determinada organización, porque son los que nos van a ayudar a administrar esa organización. ¿Cuál es el desempeño que tiene que tener un gerente de toda organización? El gerente tiene que ser eficaz y eficiente para cumplir con las metas de su organización. ¿Qué es eficacia? Es cumplir con mi meta. Si yo tengo previsto hacer 100 operaciones por mes, pues un buen gerente hace que se cumpla esas 100 operaciones por mes. Pero además dice que todo gerente tiene que ser eficiente. Y un gerente cumple esas 100 operaciones gastando 1.000 soles por operación, mientras que otro gerente cumple las 100 operaciones gastando 800 soles por operación. ¿Quién fue más eficiente sin afectar la calidad del servicio? ¿Quién fue más eficiente? El que usó menos recursos o los recursos mínimos necesarios para cumplir con mi objetivo. Entonces, todo gerente muestra un buen desempeño gerencial cuando es eficaz y eficiente al momento de cumplir con las metas de mi entidad. Su desempeño en la organización va a ser medido por eso, por la eficacia y eficiencia para alcanzar las metas. Diferencia entre eficacia y eficiencia. La eficacia cumple con el objetivo en el tiempo previsto y con los recursos que necesites, mientras que la eficiencia te dice que es con la mínima cantidad de recursos sin afectar la calidad. O sea, haces las cosas bien, pero con el mínimo uso de recursos, es decir, con la mínima inversión, estoy cumpliendo con mis objetivos. ¿Sí? La eficiencia es el uso de recursos mínimos necesarios, es decir, poco desperdicio, ahí considero eh, los recursos mínimos necesarios, sin gasto excesivo. De repente me ciño el cumplimiento, si soy un hospital, me ciño el cumplimiento de lo que dice mi guía de práctica clínica para diagnóstico y tratamiento de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Mientras que en otro hospital, yo tomo N exámenes, 10 exámenes, 20 exámenes para mi diagnóstico diferencial, para esa misma sospecha. Mientras que el otro hospital cumple lo que dice la guía de práctica clínica. Solo tomo estos para este diagnóstico diferencial. Poco desperdicio está relacionado a la eficiencia y la eficacia es cumplir con los objetivos. La buena administración gerencial, un buen gerente se esfuerza por desperdiciar mínimamente los recursos, es decir, cumplir con lo mínimo que necesito de recursos para usar la cantidad de recursos mínima necesaria sin afectar la calidad de atención y alta eficacia con lograr objetivos difíciles, ¿no? De alto impacto. En salud, más aún, ¿no? Porque ustedes saben que el proceso de atención de salud es altamente costoso, altamente costoso. Entonces, un buen gerente en salud toma decisiones y modifica procesos, ajusta procesos teniendo en cuenta esos dos aspectos, porque repito, en el sector salud lo que manejamos es
la recuperación de de la salud de las personas y mantener la vida y la salud de las personas. Y eso tiene un valor muy alto. Por lo tanto, los niveles de eficacia y de eficiencia con los que se miden al sector salud son mucho mayores. Y siempre tienen que estar ligadas a decisiones basadas en evidencia, a diferencia de otros sectores. Nosotros prima mucho la evidencia, decisiones basadas en evidencia, en información, producto de sistematizaciones, producto de de lo que va pasando en el día a día, mes a mes en mi hospital, en mi centro de salud, ¿no? Dado que atendemos a personas, cuidamos la salud y preservamos la vida de las personas. ¿Es importante la presencia de gerentes? Sí. Para toda organización es importante el desempeño de los gerentes, porque finalmente son los que administran y deciden qué comprar, cuántas camas van a haber en mi organización, en mi hospital, para atender determinado número de pacientes, porque mi demanda sí me lo va diciendo. Mis cifras, mis histogramas me los van diciendo que necesito incrementar el número de camas, y por lo tanto necesito ampliar otra sala de hospitalización. Y es necesario porque de repente está en mi hospital con un incremento de casos de infecciones intrahospitalarias, no lo sé. Son decisiones basadas en la alta eficacia y la alta eficiencia que debe tener todo gerente. Y bien, jóvenes, hasta acá hemos llegado con la ponencia del día de hoy, que ha abordado qué es una organización, cuáles son las características de la organización, qué elementos existen en una organización, cuáles son los objetivos que persigue una organización, los tipos de organización, qué entendemos por clima y cultura organizacional y por qué es importante que exista un gerente y las características principales de un gerente en toda organización. Bien, los dejo. El día de hoy no hay seminario, sí, esta semana no hay seminario, pero sí pueden coordinar con sus docentes a cargo de sus grupos de seminario. En el grupo 2 tenemos al doctor Romero y a mi persona, quienes vamos a dar indicaciones de manera individualizada a cada uno de nuestros grupos, ¿sí? Para que veamos cómo va a ser el desarrollo de los seminarios a partir de la siguiente semana. La siguiente semana ya empezamos con las presentaciones. Muy bien, chicos. Entonces, con todos nos vemos el día jueves y pediría por favor que nos quedemos solo con los grupos que están a cargo de mi persona de seminario. El resto puede ya desconectarse. Si no hubiera alguna pregunta, ¿verdad? No les he consultado. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, sobre el tema abordado el día de hoy, sino también las podemos hacer llegar el día jueves, al terminar la semana 1. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Espero que sí. Usemos el chat también. Algunos son tímidos de repente para preguntar. Muy bien, chicos. Permítanme, por favor. Sí, sí, porque hemos estado con pocos en este día de hoy. ¿Qué pasó?